Muy buenos días. Hoy estamos en el primer domingo del mes de octubre y el domingo 27º de este tiempo litúrgico en este año 2019. Celebramos hoy con alegría el día gozoso de la resurrección del Señor y lo hacemos también en el ambiente de este mes extraordinario misionero que la Iglesia, convocada por el Papa Francisco, está haciendo en todos los lugares donde la Iglesia y nosotros los bautizados hacemos presencia, porque precisamente el lema de esta jornada, de este mes extraordinario misionero es bautizados y enviados, como para recordarnos la Iglesia y el Papa que la tarea y la misión evangelizadora es de todos, que debemos sentirnos como discípulos misioneros, ungidos por el Espíritu y enviados por el Señor. Ese envío es para todos los bautizados. Vayan por todo el mundo y anúncienle a todos la buena noticia del Evangelio, la alegría del Evangelio. Y las lecturas de este domingo son como el refuerzo, es la palabra de Dios que es la que nos debe impulsar, la palabra de Dios es la que debe alimentar nuestra vida cristiana, nuestra fe, y la palabra de Dios es la luz que debe guiar la tarea de la Iglesia y la misión de la Iglesia. El Señor mismo, cuando envió a sus apóstoles, los envió con la fuerza de su palabra y les prometió su presencia. Entonces la lectura de hoy, Habacuc, nos invita el Señor a través de este profeta del Antiguo Testamento a no desanimarnos. A veces de pronto nos puede estar sucediendo a los cristianos, a los católicos, a los bautizados, que hemos perdido el entusiasmo, hemos perdido el aliento, las ganas, el ánimo, no solo de evangelizar, sino lo que es tal vez más cruel y peor, es que hemos perdido también incluso las ganas de vivir nosotros mismos según los valores de la fe y del Evangelio. O escucha hoy uno con mucha frecuencia a muchas personas que dicen: yo no tengo fe, yo perdí la fe, yo abandoné la fe. Y eso es muy grave, porque la fe es un don de Dios que brota de la gracia del bautismo y la que nos impulsa y nos mueve. Y precisamente hoy en el Evangelio que escuchamos de San Lucas, los discípulos le dicen al Señor: aumentanos la fe, Señor, porque a veces tenemos que vivir con fe, con confianza en Él, en un mundo que nos invita a no tener más fe, a perder la fe, a dejarla de lado, a dejar de creer, a llenarnos de miedo, de pesimismo, y a veces a terminar creyéndole más al mundo y a los hombres que al mismo Dios. Y entonces ajustamos nuestra vida a los criterios del mundo y abandonamos los principios, los fundamentos y los valores de nuestra fe y de nuestra vida cristiana, y eso es lo que el mundo quiere. Incluso la presión que muchas veces vemos que los que dominan el mundo quieren ejercer sobre la Iglesia es que nos pongamos más bien del lado de las ideologías, de los hombres, de las pretensiones del mundo, incluso hasta queriendo muchas veces exigirle a la Iglesia que tiene que modificar la fe, cuando la fe es la esencia de la vida y de la misión de la Iglesia. Y por eso es muy bonito lo que San Pablo le dice a Timoteo en esta segunda lectura, que me parece que es el corazón de este domingo también: reaviva el don de Dios que recibiste cuando yo te impuse las manos. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de miedo, de cobardes, sino de valor, de energía, de amor, de buen juicio. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le dice a Timoteo esto estando en la cárcel.
Incluso él le dice, como yo tampoco, estando aún prisionero con cadenas, yo no me avergüenzo de ser creyente, yo no me avergüenzo de seguir a Jesús, y aún en la cárcel lo anuncio y lo proclamo y lo vivo, yo no tengo miedo de eso. Ten delante la visión que yo te di con mis palabras, vive con fe y con amor cristiano. Guarda este tesoro. ¿Cuál es el tesoro que tenemos los creyentes? La fe, el Evangelio. Y no, ese no se lo podemos negociar al mundo, porque ese es el plan divino para salvarnos a todos. Entonces, qué importante es eso. El Evangelio de Lucas comienza con una advertencia muy severa del Señor a quienes causan escándalo. Y lo más lamentable, diríamos hoy, es que nosotros los creyentes, incluso nosotros, comenzando por los pastores de la iglesia, seamos los motivos de escándalo en el mundo. Y escandalizamos por una razón, porque decimos que somos creyentes, pero hacemos todo lo contrario de lo que la fe nos indica y nos dice. Entonces ven nuestra incoherencia, nuestra falta de testimonio, de vida cristiana, y entonces el mundo se hace un espectáculo con los escándalos que nosotros mismos podemos causar. Qué triste es que los cristianos estemos siendo los causantes del escándalo en el mundo. Por eso tenemos que pedirle al Señor, como en el Evangelio de hoy, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor dice esta parábola tan bonita de el granito de mostaza. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, si aún una fe muy pequeña, que parecería muy incipiente, pero si es una fe que está bien arraigada en el corazón, en la vida, que un cristiano está convencido de que confía en Dios, que no pierde el ánimo, que el mundo no hace que perdamos el sentido, el proyecto de Dios, para dónde vamos. El mundo es de Dios, nosotros le pertenecemos a Él. Quien tiene un proyecto maravilloso sobre la humanidad, sobre la creación y sobre nosotros es el Señor. Y nosotros debemos trabajarle a ese proyecto. Entonces, en este mes misionero, qué bonito que este domingo sea el mismo Señor que nos diga, ten ánimo, sé valiente, no tengas miedo. Vive, combate el combate exigente de la fe, no le tengas miedo a nadie y vive según los valores del Evangelio. Yo creo que hoy el testimonio de vida es fundamental para que el mundo crea, para que el mundo no pierda la esperanza. Y nosotros los creyentes, nosotros los bautizados debemos sentirnos plenamente responsables de esa tarea. Que la Virgen, Nuestra Señora del Rosario, que celebraremos mañana, 7 de octubre, a la cual nosotros veneramos como Reina de las Misiones, Estrella de la Evangelización, que con el rosario en nuestros hogares, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, que de la mano de María nosotros llevemos a Jesús en el corazón, vivamos como creyentes y no tengamos miedo de anunciar al mundo la alegría del Evangelio. Somos bautizados y enviados por el Señor. Que el Señor entonces renueve nuestra fe en este domingo, día gozoso de la resurrección, y haga de todos nosotros auténticos misioneros y discípulos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.